Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña Juanita Gubertus. Ella es abogada y politóloga y fue parte de la mesa de negociación en La Habana como integrante del equipo negociador del gobierno colombiano en los diálogos por la paz con la ex guerrilla de las FARC y hoy integra la Cámara de Representantes de Colombia por el partido Alianza Verde. Juanita Gubertus, muchísimas gracias por estar presente en France 24. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ustedes en cierto modo parte y arte en lo que es el acuerdo de paz con la ex guerrilla de las FARC y su implementación, ¿no? Esto lo digo porque, por un lado, integró lo que fue el equipo del gobierno en las negociaciones allí en La Habana y porque hoy forma parte de la Cámara de Representantes, donde lleva a cabo una tarea de monitoreo y de cumplimiento, ¿no?, de lo que se pactó en La Habana. Esto lo podemos ver precisamente en su cuenta de Twitter, donde usted se mantiene bastante activa. La imagen principal dice: no enrieden la paz, y vamos a ver ahora un tuit en el que usted interpela directamente al presidente Iván Duque. Dice: el gobierno de Duque pretende erradicar forzosamente 280.000 hectáreas, no enreden la paz, es el hashtag. Lo que quisiera preguntarle es cuál es su rol allí en el Congreso y si considera que hay quienes buscan enredar la paz en Colombia, como dice la imagen de su cuenta de Twitter. Bueno, yo en realidad no he hecho política electoral antes de esta experiencia y tomé la decisión de lanzarme justamente porque creo que hay que ayudar a avanzar en la implementación del acuerdo de paz también desde la política, y que si nos quedábamos solamente en la discusión técnica sobre por qué tener mejores mecanismos de participación ciudadana, cómo cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, cómo satisfacer los derechos de las víctimas, pero no dábamos el paso también algunos de nosotros a defender esa paz desde la política, pues nos la iban a enredar, y por eso estoy desde el Congreso haciendo esa tarea. Yo creo sin duda que hay sectores dentro del gobierno, sectores dentro del Partido Centro Democrático que tienen reales intereses en hacer trizas el acuerdo de paz, que a través de distintas decisiones de política pública que se están tomando, de las que podemos hablar en más detalle, frente a víctimas, restitución de tierras, erradicación de cultivos ilícitos, creo que se pone en riesgo ese gran pacto que logró ponerle fin al conflicto armado, redujo la tasa de homicidios a la más baja de los últimos 30 años, pero cuya estabilidad depende de que implementemos a fondo transformaciones en esos territorios más afectados por la guerra. Bueno, precisamente varios analistas coinciden en que la aproximación que tiene y el enfoque que tiene el gobierno de Iván Duque acerca del acuerdo de paz tiende a enfatizar aspectos como la reintegración de quienes son los ex miembros de la ex guerrilla de las FARC y deja de lado temas centrales como algunos que usted mencionaba recientemente, como por ejemplo la sustitución de los cultivos de coca, la situación en el mundo rural, el tema de la construcción de memoria. ¿Coincide usted con esta postura? Bueno, a mí incluso me preocupa también el tema de reincorporación por dos razones. Primero, porque cuando uno oye a los líderes del Centro Democrático hablar de reincorporación, mencionan siempre que bienvenida la reincorporación de las bases, dando a entender que frente a los mandos medios y frente a los comandantes no habría también una política de reincorporación. Eso es grave, lo hemos documentado, hemos visto cómo en el pasado frente al proceso de desmovilización paramilitar, si no hay una estrategia concreta frente a mandos medios, el riesgo de rearme es alto. Y en algunos de los casos de personas que se han ido a la disidencia, como Iván Ali, entre otros mandos medios, hay un riesgo si el gobierno no tiene una política concreta de reincorporación. Pero es también preocupante porque a pesar de que el discurso parecería ser amplio frente a la reincorporación de las bases, los datos dicen lo contrario. Primero, porque el avance de los procesos de reincorporación socioeconómica va muy lento. A noviembre del año pasado, que fue cuando recibimos el corte de cuentas de gobierno por el debate de control político que hicimos en la plenaria de la Cámara, solo el 1% de los 13.000 excombatientes de las FARC estaba vinculado a algún proceso de desarrollo socioeconómico. Esa cifra viene creciendo porque hubo un proceso de acelerar el acceso a sus programas y eso es importante, pero sigue habiendo un cúmulo muy grande sin hacer parte de los programas. Pero quizás lo más preocupante, el Plan Nacional de Desarrollo, que traza la visión de este gobierno durante los próximos 4 años, no tiene una meta concreta de cuántos de esos 13.000 excombatientes de las FARC van a haber avanzado por lo menos en un 50% en la ruta. El gobierno ha dicho que será una ruta de 8 años, entonces en los 4 años al menos debería haber un compromiso de que esos 13.000 avancen en el 50%. Esa meta no existe en el plan de desarrollo hoy.
Usted hace referencia a este Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a aclararle a nuestra audiencia de qué se trata, ¿no? Porque es un documento que sirve de base y marca lo que son los lineamientos que el gobierno nacional va a seguir en materia de políticas públicas. Usted ha sido muy crítica de este plan. ¿Pone en riesgo, digamos, las características de este plan, pone en riesgo la aplicación de los acuerdos? Entonces, ¿considera usted? Sí, después de la firma del acuerdo de paz durante el gobierno anterior, se diseñó un documento que es muy importante en Colombia, que se llama el Plan Marco de Implementación, que traza alguna meta la inversión y las metas que deben cumplirse durante los próximos 15 años para cumplir en la implementación del acuerdo de paz. Podría ser incluso un documento más ambicioso, pero habla de 129 billones de pesos que deben invertirse para la implementación del acuerdo de paz. Lo que uno ve cuando lee el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno Duque es que, si bien hay un capítulo que es un pacto para la construcción de paz, y ese es un avance importante que reconocemos y que habla algunos, digamos, de los lenguajes del acuerdo de paz, cuando uno mira el compromiso en términos de inversiones y en términos de metas, no se compadece con la implementación del acuerdo de paz. El artículo 4, que establece el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, no contempla una sección específica de paz como lo ordena la Constitución. Cuando uno ve las bases del plan de desarrollo, que para nuestra audiencia internacional es como la exposición de motivos de ese plan de desarrollo, dice que habrá 37 billones en este cuatrenio para la implementación del acuerdo de paz, pero no son recursos adicionales como lo ordena la Constitución. Y más grave aún, cuando uno revisa las metas, hay muchos temas en los cuales nos quedaríamos atrás en la implementación del acuerdo de paz. Doy tan solo algunos de los ejemplos. Según el Plan Nacional de Desarrollo, repararíamos administrativamente. Colombia tiene un registro de víctimas del conflicto armado que asciende a casi 9 millones de víctimas, 8.8 millones de víctimas en este momento, de las cuales hemos reparado solo al 12%, y la apuesta del gobierno Duque es que en este cuatrenio repararíamos 282.000 víctimas menos de lo que se reparó en el cuatrenio anterior. Otro tema fundamental para la aplicación de los acuerdos tiene que ver con la ley estatutaria de la JEP, y en este sentido vamos a aclararle a nuestra audiencia qué es la JEP y qué es esta ley estatutaria. La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de un mecanismo de justicia transicional para investigar y juzgar a quienes son los exmiembros de la exguerrilla y a quienes han estado involucrados en el conflicto armado. Bueno, y la ley estatutaria justamente son las normas para la aplicación de esta justicia. Esta ley ya fue aprobada por el Congreso, también fue declarada constitucional por la máxima corte, pero está en el despacho de Iván Duque a la espera de que el presidente la apruebe o la objete. ¿Usted qué cree que pueda llegar a suceder? Bueno, esto es un tema muy delicado. La Jurisdicción Especial de Paz es uno de los temas centrales del acuerdo de paz. Colombia es el primer país del mundo en el que dos partes en una mesa de conversaciones para ponerle fin a un conflicto armado no deciden pactar una amnistía general e incondicionada como usualmente se ha hecho, para que luego, años más tarde, cortes nacionales o internacionales obliguen a investigar, juzgar y sancionar, como ha sucedido a lo largo y ancho de nuestro continente, sino que son las mismas partes en esa mesa de conversaciones las que acuerdan que los crímenes que se cometieron en el conflicto por ambas partes fueron tan graves que hay que investigar, juzgar y sancionar. Es de esto justamente de lo que estamos hablando, y yo no tengo dudas de que sin pactar una jurisdicción especial de paz no habríamos logrado el fin del conflicto armado y un acuerdo final de paz con la guerrilla de las FARC. El fiscal general de la Nación le ha sugerido al presidente de la República que objete por 3 razones la ley estatutaria de la JEP. El presidente en Colombia tiene la facultad de, por razones de inconveniencia, en este caso, decidirle al Congreso que considera que no va a sancionar la ley. Sin embargo, lo que hemos documentado varios desde distintas organizaciones de sociedad civil y organizaciones políticas es que el fiscal no está realmente presentando razones de inconveniencia, está reiterando argumentos de inconstitucionalidad que él mismo presentó ante la Corte Constitucional, claro, y en donde la Corte Constitucional no le dio razón por la cual ya pasamos esa fase y lo que le correspondería al presidente sería sancionar la ley de la JEP. En eso hemos insistido, yo espero que el presidente tome ese camino. Vamos a hablar un poco del escenario político actual en Colombia. En 2018 usted fue elegida por más de 83.000 votos, ¿no? Para integrar lo que es la Cámara de Representantes de Colombia.
Victoria por su partido, la Alianza Verde de Bogotá. La cara más novedosa en el Congreso de la República, la llaman muchísimos, así titulan muchísimos medios también, no solo por usted, sino también por otras voces jóvenes que han llegado al Congreso. ¿A qué atribuye usted este triunfo? ¿Cree que la ciudadanía busca voces nuevas, alejadas quizás de los partidos tradicionales? Bueno, yo la verdad recibí ese triunfo y esa confianza que me dieron los bogotanos con enorme responsabilidad. Creo que hay una deuda de responderle a esa confianza de los ciudadanos. Creo sin duda que, como dices, hay detrás una búsqueda de caras nuevas, hay enorme desconfianza de la ciudadanía en los partidos, en la política, y no es gratis. Es una desconfianza ganada por vía de enormes escándalos de corrupción, de funcionarios públicos que no hacen la tarea, que no la hacen con rigor. Yo lo leo también como la decisión de una ciudadanía que quería la defensa del acuerdo de paz. En general, yo he centrado, como lo dije al inicio, mi función dentro del Congreso como una veeduría directa a la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que es también una búsqueda de más mujeres en política, de más jóvenes en política, de tratar, insisto, de decir los ciudadanos podemos participar en política y tomarnos en serio que somos nosotros el Estado si decidimos participar directamente. Brevemente, para ir concluyendo, ¿cuál cree que es el futuro de la paz en Colombia? Yo creo que el acuerdo de paz no se puede reversar realmente en el país. Yo creo que lo que se logró habiendo garantizado que 13.000 excombatientes de las FARC dejaran las armas, que más de 9.000 armas fueran entregadas a Naciones Unidas y que hoy no estén circulando, y que, reitero, a pesar de brotes de violencia en algunas regiones del país, estemos enfrentando una de las tasas más bajas de homicidio de los últimos 30 años, es un triunfo realmente importante que el país tiene que reconocer. Sí creo, sin embargo, que si nos enredan la paz, si no nos dedicamos a nivel territorial a cambiar esas condiciones de la Colombia rural más abandonada, con mayores índices de pobreza, donde no ha habido educación, donde no ha habido salud, pues los riesgos de que resurjan otras violencias son altos. La oportunidad de Colombia es inmensa, pero se nos puede quemar el pan en la puerta del horno. Juanita Hubertus, muchísimas gracias por haber estado presente en los ustedes. estudios de France 24. Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. A ustedes los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.